Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Gracias por estar aquí esta mañana. Y vamos a continuar nuestra serie que la titulé La Fe. Y esta mañana, este es el tema. Cierra tus ojos y cree. Mira a tu vecino y dile, cierra tus ojos y cree. Cierra tus ojos y cree. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice que por fe andamos, no por vista. La fe es muy poderosa. La fe tiene un tremendo potencial. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 19 versículo 26. Dice Jesús que mirándolos les dijo, para los hombres esto es imposible. Mas para Dios, ¿para quién? Para Dios todo es posible. Marcos 9, versículo 23, dijo Jesús también, que si puedes creer, al que cree, todo. ¿Cuánto? Todo le es posible. En cada de estas escrituras encontramos la frase, todo le es posible. Entonces, fíjate algo. En el primer pasaje, la escritura habla de Dios, se aplica a Dios. Pero en el segundo pasaje se aplica al que cree. Entonces, esto quiere decir que todas las cosas son posibles con Dios. Pero también quiere decir que todas las cosas son posibles para el que cree. Para el que cree. Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice Jesús. Estas son las palabras que salieron de la boca de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Mira esto, qué tremendo lo que la Biblia nos está enseñando ahí. Esto quiere decir que a través de la fe, ¿a través de qué? No del llanto, no del miedo, no de la protesta, no de la negatividad, no de lo que dice la mayoría. A través de la fe, las cosas que son posibles para Dios se hacen igualmente posible para aquel que cree. Le puedes dar la gloria a Dios. Escúchame, la fe es el canal que pone a tu disposición las posibilidades de Dios. Quiero repetir eso para que quede grabado en tu espíritu. La fe es el canal que pone a tu disposición las posibilidades de Dios. Si estás enfermo, Dios tiene el poder para sanarte. Si estás atado, Dios tiene el poder para hacerte libre. Si necesitas un milagro, algo que no hay manera humana de que se haga, quiero decirte en esta mañana que a través de la fe puede hacerse posible en tu vida. Ahora, vamos a ver lo que es la fe. Vamos a ver lo que es la fe. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Porque ahí la Biblia te da la definición de lo que es fe. Y quiero decirte que la Biblia tiene que ser tu autoridad, sobre todo en estos tiempos proféticos. La palabra de Dios no se moderniza. La iglesia de Dios no se moderniza. La voluntad de Dios no se moderniza. Tenemos un Dios que lo dijo ayer, lo dice hoy y lo dirá por una eternidad. La fe no es una charla motivacional. La fe no es declarar y creer que se hace automáticamente. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la que, repítelo conmigo, la fe es la certeza. Ayúdame a predicar esta mañana. Ayúdame, participa conmigo en la palabra de Dios. La palabra de Dios te debe emocionar. La palabra de Dios te debe poner a danzar. La palabra de Dios te debe poner a alabar. Porque la palabra de Dios es un poder como nunca hay en el mundo para hacer aquello que parece imposible para ti. Y dice,
¿Qué es la fe? La certeza. ¿La qué? Las que lindos son, amén. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a desmenuzar esto. Esta mañana voy a predicarte, pero también te voy a enseñar. Dice ahí que primero la fe es que, repítelo conmigo, la certeza de lo que se espera. Acuérdate ahí que el lenguaje original de la Biblia es el griego, no es el cubano, ni es el puertorriqueño, ni es el colombiano. El lenguaje original de la Biblia del Nuevo Testamento es el griego. Entonces, muchas veces para poder entender el significado de lo que dice la palabra de Dios, tenemos que ir al griego. Y dice ahí que es la certeza. La certeza viene en una palabra griega que dice que se llama upostasis. Upostasis. Esta palabra quiere decir lo que subyace, lo que proporciona la base o el fundamento para. En otras palabras, la fe es el fundamento de lo que tú estás esperando. La fe es una realidad que está detrás de lo que tú estás esperando hoy. Esta misma palabra la usa la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 3, donde nos dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia. Se refiere a la sustancia de Dios Padre. Entonces, la palabra sustancia aquí es upostasis. Y el significado aquí es que Jesús es la expresión visible del Padre invisible. El que no tiene a Jesús no conoce a Dios. El que no tiene a Jesús no puede entrar al cielo. El que no tiene a Jesús no conoce el amor del Dios verdadero. Porque Jesús es la expresión visible de un Padre invisible. Entonces, si aplicamos Hebreos capítulo 11, versículo 1, podemos decir que la fe, escucha esto, la fe es la realidad subyacente de las cosas que se esperan. La fe es real. La fe es una sustancia. La fe tiene vista. Cuando tú tienes fe, lo que se ve con los ojos naturales no es tu realidad. Ay, espérate, que no hay ni un amén en esa. Déjame de repetirlo otra vez para que tú lo entiendas. Cuando tú tienes fe, lo que tú ves con tus ojos naturales no es tu realidad. Cuando tú tienes fe, tu enfermedad no es tu realidad. Cuando tú tienes fe, tu pobreza no es tu realidad. Cuando tú tienes fe, tu depresión, tu fracaso no es tu realidad. Cuando tú tienes fe, lo que tú esperas es tu realidad. Si estás enfermo, cuando tú tienes fe, no te vas a ver enfermo. Si tú tienes fe, a pesar de que tengas síntomas en tu cuerpo, tú te ves sana. Me encanta algo que mi hermano, el pastor Frank López, siempre dice. Tu fe tiene que tener visión. Tu fe tiene que tener ojos. Tu fe tiene que tener vista. Tu fe no puede estar ciego. Tu fe no puede tener los ojos cerrados. Por eso en esta mañana el tema es: cierra tus ojos y cree. Porque cuando tú tienes fe, a pesar de lo que te diga tu cuerpo, tú no te ves enfermo, tú no te ves enferma. Tú te ves danzando, tú te ves caminando, tú te ves corriendo, tú te ves trabajando, tú te ves libre de esa enfermedad. Cuando tú tienes fe, si tu cónyuge, si tu esposo, si tu esposa están perdidas, tú los ves salvos. Cuando tú tienes fe, si tu hijo, si tu hija está en la droga, tú los ves en la iglesia, tú los ves adorando a Dios y tú los ves sirviendo a Dios, gloria a Dios. Porque la fe, oye esto, la fe está relacionada con lo invisible. Dilo conmigo, la fe está relacionada con lo invisible. Segunda, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Primero te dice que es la certeza de lo que se espera. Segundo te dice que es la convicción de lo que, de lo que no.
se ve. Aunque no lo veas, tú lo crees. Aunque tú no lo veas, tú lo esperas. Si lo ves, no es fe. Tú no necesitas fe para lo que tú ves. Pero si no lo ves y crees, eso es fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice la palabra de Dios que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, qué lindo, qué bueno está esto. Lo que se ve fue hecho, ¿de qué? De lo que no se veía. Todo lo que tú ves en el cielo, todo lo que tú ves en la tierra, el cielo, la tierra, las estrellas, los animales, el mar tan lindo que a mí me encanta, los peces, todo lo que tú ves hoy se hizo de lo que no se ve. Quiere decir esto, que tu milagro Dios lo hace de lo que tú no ves. Aunque tú no veas la sanidad, Dios te da la sanidad. Aunque tú no veas el milagro, Dios te da el milagro. Aunque tú no veas la victoria sobre tu enemigo, Dios te da, porque tú sirves a un Dios que hace de donde no hay y de donde no se ve. Nuestros sentidos nos conectan al mundo invisible, a lo que vemos. Pero la fe, te estoy diciendo que la fe te lleva detrás de lo que se ve a lo invisible. Te lleva a una realidad subyacente por la cual se formó todo el universo. La realidad de la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 2 al 3, dice que la tierra estaba desordenada, que la tierra estaba vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Oh, pero el Espíritu Santo, yo amo al Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo dependo del Espíritu Santo. Yo soy testimonio que el Espíritu de Dios salva, sana y liberta. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la aguas. Hubo un tiempo en que esta tierra estaba desordenada, estaba vacía, era caótica, no había nada. Pero hubo un día que el Espíritu de Dios se empezó a pasear sobre la faz de las aguas. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo trajo otra realidad por encima de lo que aún no se veía. El Espíritu Santo trajo la realidad de la palabra de Dios. Y entonces dice que Dios dijo, luz, y fue hecha la luz. Mira, aunque tu vida esté desordenada, aunque tu vida esté vacía, aunque tú estés en una crisis hoy, aunque tú estés enfermo o enferma hoy, yo quiero decirte que el Espíritu de Dios se pasea sobre tu vida, que el Espíritu de Dios se pasea sobre tu hogar, el Espíritu de Dios se pasea sobre tu familia, el Espíritu de Dios se pasea sobre tu finanza, y Él trae una realidad que es más grande que la realidad que tú estás viviendo ahora. La realidad de la palabra de Dios. Esto quiere decir que en la Biblia, apunta esto, en la Biblia la fe está conectada con dos realidades que tú no puedes ver con tu ojo natural. En la Biblia la fe está conectada con Dios y con su palabra. La fe no está conectada con ninguna evidencia visible. Tú no seas de esos cristianos hoy que van buscando profetas por donde quiera. Profeta que me dé una palabrita, que me dé una palabrita. Profeta que me haga un milagrito para levantarme. Profeta que me haga una sanidad para levantarme. No, eso no es fe, eso es idolatría, eso es ignorancia. Porque la fe está conectada con Dios y su palabra únicamente. ¿Qué te quiero decir? Que tú no necesitas un profeta que te haga el milagro.
Si tú crees en Dios, si tú crees en su palabra, la realidad de Dios, la realidad de su palabra va a cambiar tu realidad. La fe no está conectada con ninguna evidencia visible. La fe está conectada solo con Dios y ¿qué más? Con su palabra. Por eso si tú vas a una iglesia donde no te estás dando la palabra, estás perdiendo el tiempo y sal de ahí, te lo digo, pero con todo el denuedo del Espíritu Santo, porque estamos en tiempos proféticos. Cristo viene pronto y Cristo viene por una iglesia que lo conoce, que conoce su palabra y que se mantiene firme en lo que él dice y no lo que dice el mundo. Génesis capítulo, Hebreos capítulo 11, versículo 11. Te voy a hablar esta mañana de una mujer que se llamaba Sara. Esta es una mujer estéril. No había manera que esta mujer concibiera un hijo. Pero dice ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 11 al 12, que ¿por qué? Por la fe. También la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad. Ella tenía 80 y pico de años cuando cayó embarazada con su hijo Isaac. Totalmente imposible que una mujer casi de 89 años caiga embarazada con un hijo y mucho menos que tenga intimidad con su esposo. Pero porque creyó. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien la había prometido, por la cual también de uno, y ese casi ya muerto, está hablando de su esposo Abraham. El esposo de Sara tenía 90 y pico de años. Y no te quiero entrar en detalle, pero a los 90 y pico de años ya un hombre no trabaja en ciertas partes. Ya no hay manera de que un hombre pueda tener una intimidad con su esposa a tal punto que haga que conciba un hijo. En otras palabras, la Biblia te está diciendo, lo que estaban enfrentando Abraham y Sara era una total imposibilidad. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como las arenas innumerables que están a la orilla del mar. Un día Dios le hizo una promesa a Abraham y le hizo una promesa a Sara y les dijo que ellos tendrían un hijo. En lo natural, ¿tú sabes lo que veía Sara en lo natural? Un viejito cañeco, un viejito que andaba como un burrito. Un burrito que no podía ni con su alma, porque dice ahí la Biblia que estaba casi ya muerto. Abraham no podía ni con su alma. ¿Sabes lo que veía Sara en lo natural? Una mujer mayor, una mujer que ya había perdido su menstruación, una mujer que no había una manera que pudiera concebir un hijo, una mujer llena de artritis, una mujer llena de dolores, una mujer que está ya casi lista para irse a la muerte. Eso es lo que vieron en lo natural. Pero dice la Biblia que en medio de aquella condición, Sara creyó. ¿Sara qué? Creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara tuvo fe. ¿En qué estuvo fundada la fe de Sara? Me pregunto yo. ¿En qué estuvo fundada la fe de Sara? ¿Acaso Sara en lo natural veía la manera de que ella podía concebir un hijo? ¿Acaso ella veía en su esposo la manera de que él pudiera tener intimidad con ella y hiciera que ella concibiera un hijo? ¿Qué veía Sara en lo natural? ¿Veían al hijo? ¿Veían al hijo de la promesa? ¿Veían la manera de concebir el hijo? ¿Veían la manera que ella paría el hijo? ¿Qué veía Sara? Nada. Pero la fe de Sara no estuvo fundada en lo que vio. La fe de Sara estuvo fundada solo en Dios y la palabra que Dios le dio un día. Un día el Señor se apareció a Abraham y le dijo, si vas al libro de Génesis capítulo 18 versículo 14, un día cuando eran ancianitos, cuando ellos no veían la posibilidad de tener un hijo,
Un día el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: Abraham, déjame preguntarte algo. ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Eso te pregunta a ti Dios hoy. Aunque tú veas tus hijos totalmente perdidos a la droga y al alcohol, aunque tú veas tu cuerpo que tiene síntomas de cierta enfermedad, aunque tú veas tu hogar roto, aunque tú veas tu matrimonio roto, aunque tú veas tu negocio que está a punto de cerrar, aunque tú veas tu cuenta bancaria vacía, te dice Dios a ti hoy: existe algo demasiado difícil para el Señor. Y le dijo a Abraham y a Sara: regresaré en un año y Sara tendrá un hijo. ¿Entiende lo que está pasando ahí en la Biblia? No había manera de que Abraham y Sara concibieran el hijo, pero ellos tuvieron fe ¿en qué? En Dios y en su palabra. Y esta fe activó la posibilidad de Dios en ellos. Si tú estás esperando una promesa en este día, yo no sé lo que tú estás esperando, pero yo estoy esperando algo de Dios. O si yo estoy esperando algo grande de Dios, yo estoy esperando una iglesia grande, yo estoy esperando un edificio donde podamos abrir una escuela cristiana para enseñarle la palabra de Dios a los niños de esta comunidad. Yo estoy esperando una visita y un avivamiento del Espíritu Santo para la ciudad de Miami, para la ciudad de Hialeah y el condado de Broward. ¿Qué estás esperando tú de Dios hoy? ¿Entiende algo? Dios va a esperar hasta que tú no veas nada para hacerte el milagro. Si tú estás viendo mucho, el milagro no viene. Si tú estás viendo una posibilidad de que suceda, si estás buscando con tu vista una posibilidad de que suceda, te digo que el milagro no viene. Porque Dios hace milagros, recibe esto, cuando tú no necesitas nada más que a Dios y su palabra. Dios va a esperar a que tú llegues a un momento de tu vida donde tu fe no se pueda agarrar de nadie, donde tu fe no se pueda agarrar de nada que tú ves, donde tú llegues a un total imposible para entonces hacerte el milagro. ¿Por qué? Porque te estoy enseñando en esta mañana que tu fe activa la posibilidad de Dios en tu situación. Para Dios no hay nada imposible. Aunque el médico te diga que no hay cura para tu enfermedad, Dios te dice: por mis llagas tú eres sanado. Aunque te digan en tu banco que no hay manera que tu negocio se levante, Dios te dice: yo soy el Dios que digo una palabra y multiplico un pez y multiplico un pan y le doy de multitud a de comer a 5,000. Yo soy el Dios que hace un camino donde no lo hay. Yo soy el Dios que puede cambiar tu vida. Yo soy el Dios que puede cambiar tus circunstancias. Ahora yo necesito que tú llegues a un punto en tu fe donde tú digas: no necesito ver nada. No necesito ver nada. Aunque lo vea o no lo vea, aunque me digan o no me digan, aunque me sienta o no me sienta. Todo lo que yo necesito para creer es Dios. Y todo lo que necesito para creer es que yo tengo una palabra, yo tengo una promesa, yo tengo algo que Dios me ha dicho. Y yo sé de que Él lo va a hacer. No es por vista, es por fe. No es por vista, es por fe. Repítelo conmigo. No es por vista, es por fe. Tú sabes algo, que la Biblia presenta un conflicto entre la vista y la fe. Vamos otra vez a 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. La Biblia presenta una oposición entre la vista y la fe. Dice: porque por fe que andamos, no por...
vista. ¿Tú sabes lo que quiere decir esto? Si lo vemos, no necesitamos fe. Y si caminamos por fe, no necesitamos verlo. No necesitamos verlo. Yo cuando vengo aquí a predicar y a ministrar, todos los domingos en la mañana y los jueves, yo no necesito ver cuánta gente hay aquí. No me importa si son 5, no me importa si son 10. Yo veo una multitud de miles aceptando a Cristo y recibiendo la palabra de Dios. Yo no necesito ver nada. ¿Por qué? Porque si lo ves, tú no necesitas fe. Pero si caminas por fe, tú no necesitas verlo. Esto es contrario a nuestra manera natural de pensar. Porque el mundo dice, si lo veo, lo creo. Pero la Biblia cambia el orden. Dí conmigo, la Biblia cambia el orden. La Biblia dice, primero tú lo crees y entonces lo verás. El mismo David dijo en el Salmo 27, versículo 13, hubiera yo desmayado, sino que si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué vino primero? Te pregunto. ¿Qué vino primero, creer o ver? David dijo, si no creyese, él creyó aunque no lo viera. Mira lo que te voy a decir una cosa, estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos proféticos. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Tú no te quedes para esta tribulación que va a venir sobre la tierra. Para aquellos que rechazan a Jesús y la palabra de Dios. Perdóname si tú dices, esta predicadora de esa iglesia habla muy duro. No, yo no hablo muy duro. Yo quiero salvar tu alma. Yo quiero salvar tu alma del infierno. Yo quiero salvar tu alma de la religión. Yo quiero salvar tu alma y que te vayas con Cristo a vivir por una eternidad en su presencia. Aquí viene un periodo horrible de tribulación. Pero no para ti. Di conmigo, eso no es para mí. Eso no es para mí porque yo me voy a poner en el grupo correcto. Yo me salgo del grupo de los religiosos. Yo me salgo del grupo de los hipócritas. Yo me salgo del grupo que va a las iglesias los domingos y de lunes a viernes viven como diablos. Yo me salgo del grupo que está buscando felicidad y llenura en las cosas del mundo, pero no en las cosas de Dios. Me salgo de ese grupo porque ese grupo se queda. Pero aquellos que adoran a Jesús en espíritu y en verdad, aquellos que dicen, yo tengo hambre de Dios, yo tengo hambre de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios me cambie, para que la palabra de Dios me enseñe cómo vivir. Yo quiero servir a Dios con todo lo que tengo, hasta que Él me llame de este mundo. Ese grupo se va a poner. Entonces, en estos tiempos proféticos, donde hay tanta maldad, mira, quiero decirte, esto no se pone mejor en el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Y siempre la palabra de Dios se cumple. Tú nunca puedes orar en contra de las profecías bíblicas porque esa oración Dios no la va a contestar. Por ejemplo, tú no puedes orar de que el anticristo no se levante. Esa oración Dios no te la va a contestar. Porque la Biblia dice que se va a levantar un anticristo. Y Dios dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Todo lo que está escrito en esta Biblia se va a cumplir. Tú tienes que creerlo. Todo lo que Dios dice, todo lo que dicen las profecías bíblicas se van a cumplir. Ahora, tú tienes que creer que en medio de este mundo tú vas a ver la bondad de Dios. Porque si no creemos que en medio de este mundo malvado, donde hay pecado, donde hay injusticia, donde hay apostasía, donde hay presiones económicas, veremos la verdad de Dios. Entonces tú te vas a desanimar. Entonces tú te vas a deprimir y tú vas a coger miedo por ti y tu familia. Pero tú tienes que decir, vea lo que yo veo en el mundo. Aunque el mundo rechace a Cristo,
Aunque esté el mundo lleno de pecado, yo voy a ver la bondad de Dios en mi vida. Aunque esté la economía difícil y se estén levantando gobiernos corruptos, diabólicos, yo voy a ver la bondad de Dios en mi vida. Aunque mis hijos el diablo lo quiera coger y el sistema del mundo lo quiera coger, yo declaro que yo voy a ver la bondad de Dios en mi vida. En medio de tu trabajo tú vas a ver la bondad de Dios. En tu negocio tú vas a ver la bondad de Dios. En tus finanzas, en tu economía, tú vas a ver la bondad de Dios. Mira lo que la Biblia te está enseñando. Lo que te va a mantener a ti en gozo, en paz y en esperanza en estos tiempos difíciles. No es lo que tú ves, sino lo que tú crees. Cree que en medio de la enfermedad Dios te sana. Cree que en medio de la maldad Dios te protege a ti y a tu familia. Cree que en medio del pecado, en medio de la oscuridad, en medio de la incredulidad de este mundo, la iglesia se levanta, la iglesia prospera, la iglesia avanza, la iglesia entra en un avivamiento y viene una cosecha de almas como nunca antes se ha visto en la historia del mundo. Cree que en medio de tu situación tú vas a ver la bondad de Dios. Porque en la Biblia, si tú lo crees, tú lo ves. Porque tu fe no se basa en lo que tú ves. Se basa en un Dios que es fiel y poderoso para cumplir lo que Él te habla. Se basa en la palabra de Dios, que tiene poder para salvar, que tiene poder para sanar y tiene poder para hacerte libre. Por último, te voy a dar el ejemplo de la muerte de Lázaro. Con esto voy a cerrar. Otro ejemplo de caminar por fe. Si Cris y Josué pueden venir, por favor. Vamos a entrar en un momento de adoración. Otro ejemplo de caminar por fe y no por la vista. Lo ves en el Evangelio de Juan. Vete ahí si te quieres. Juan capítulo 11. Es la resurrección de Lázaro de la muerte. ¿Cuántos de ustedes han leído esta historia? La resurrección de Lázaro de la muerte. Él fue amigo de Jesús. Y Lázaro se enfermó. Y mandaron a buscar a Jesús y Jesús no fue inmediatamente. Porque Él quería glorificarse a través de Lázaro. Muchas veces Dios te pone a esperar. Tú no te desanimes. Tú no te desanimes. Muchas veces Dios te hace esperar. Muchas veces Dios no te hace un milagro inmediatamente. Muchas veces Dios no te da la respuesta a tu oración inmediatamente. Porque Él se quiere glorificar a través de ti. Él se quiere glorificar a través de tu situación. Y dice en Juan capítulo 11, versículo 39 al 40. Que vino Jesús a donde estaba Lázaro y sus hermanas. Y ya Lázaro había muerto. Dios no dice es el final hasta que Él lo dice. Cuando un médico te diga es el final, no lo aceptes. Cuando un banco te diga es el final, no lo aceptes. Cuando una corte te diga te voy a divorciar, no lo aceptes, porque aquí el que dice la última palabra es Jesucristo, no es el hombre. Y llegó Jesucristo. Ya estaba todo muerto Lázaro. Hacía 4 días que había muerto. Parecía que todo estaba perdido. Pero cuando parece que todo está perdido, ahí es que se mete Dios. Cuando parece que todo está perdido, cuando parece que no hay solución para tu problema, cuando parece que no hay esperanza para tu situación, ahí es que se mete Dios. Y dijo, quita la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, pero Señor, tú estás loco. Este cuerpo hiede ya. Ya lleva 4 días muerto. Y mira lo que le dijo Jesús. Mira la pregunta que Jesús le hizo a Marta. Y yo creo que esta pregunta Jesús nos está haciendo la misma pregunta a todos nosotros esta mañana. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Esa es la misma pregunta que Jesús te hace esta mañana. Esa es la misma pregunta que Jesús me hace a mí esta mañana. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Muchas gracias a todas las personas que vieron este video. Gracias por conectarse y oramos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. También les invitamos a unirse a nuestro servicio presencial todos los domingos a las 12:45 de la tarde en el 18505 del Northwest y la 75 Place, Unidad 108, Miami, Florida. También les invitamos a unirse a nuestros servicios virtuales los martes a las 8:30 de la noche, hora de Miami. Por las redes sociales tenemos noche de discipulado, de enseñanza de la palabra de Dios. Y los miércoles a partir de las 8:30 de la noche tenemos servicio de oración virtual. También tenemos servicio de oración presencial todos los jueves a las 7:30 de la noche. Están todos invitados a venir a unirse por la oración y también estaremos orando por las necesidades que tengan presentes. Nuevamente, nuestra iglesia está en el 18505 del Northwest, la 75 Place, Unidad 108, en Miami, Florida.